Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En Tlatelolco Cultural les damos la más cordial bienvenida y les invitamos a que vivan una nueva experiencia en la literatura, en la geopolítica, en la historia. Con el gusto de poder saludarles y con la gran emoción de compartirles una experiencia literaria que quiero poner a consideración de ustedes, un libro que escribí a partir de lo que va uno descubriendo a lo largo de la vida. Es un trabajo interesante. La obra se llama Poesía Geopolítica. Es un texto que involucra 9 poemas escritos en verso libre y los vamos a poner a consideración de ustedes. Y sí, muy feliz, muy contento de poder estar aquí con Carla López, primera actriz, quien nos hace el enorme honor de acompañarnos en este viaje maravilloso por la literatura, por la historia, por la música, por la geopolítica, a lo largo de esta experiencia en podcast. Yo soy José Manuel Rosas Reyes, quien va a acompañarles a lo largo de toda esta experiencia por poesía geopolítica. Vamos a hacer recorridos por interesantes poemas como Geografía Oculta, Geografía Secreta, Colón y sus Indias Orientales. Después iremos a El Periplo de un Adelantado, Infamia Omnidireccional, para después arribar a Mar de Transformación 1, Epidemia y Diplomacia. Después, y en el mismo periodo en que sale Cortés de Cuba, sale un grupo de navegantes y aventureros capitaneados por Fernando de Magallanes, en Tu Primus Circumdedistime, cita en el Pacífico y con las nebulosas, para pasar después a Mar de Transformación 2, Juego de Traiciones. Posteriormente llegaremos a Las Noches Blancas 1, Arribo a Alaska por Vitus Bering y toda la hazaña que hizo Pedro I de Rusia, conocido como Pedro el Grande. Después conoceremos Las Noches Blancas 2, Una Frontera Común, cuando sabrán ustedes que llegamos a tener en México frontera con Rusia. Un poema muy, muy bello también. Después iremos a un capítulo terrible en este periodo del siglo XVIII con diáspora involuntaria, Código Negro. Y para cerrar en una primera etapa de este viaje con La fuerza de las monosílabas, el desciframiento de los códices mayas, a Yuri Norosov. Bien, todo esto lo vamos a estar visitando y espero que lo disfruten tanto como nosotros.
El poder y la fuerza de las palabras, su lectura entre líneas, el despertar de las emociones, cuestionar y debatir a las ideas, a los hechos, contraviene a la soberbia, a la dedicada obstinación del poder para mentir. La poesía es el vínculo entre la verdad y la palabra, entre la palabra y la realidad. Sus acciones expulsan a la retórica clásica. En ella, la filosofía descubre puntos de encuentro entre lo dual, lo metafórico. Las parábolas toman sentido cuando al vox populi nos sirve y su aplicación nos hace más y mejores seres humanos. Como Francisco Brines subraya, que quien lee poesía crea el poema. En términos clásicos, la poesía resulta en una actividad creativa ofreciendo existencia a algo que no lo tenía. Sin embargo, pareciera que solo podía pertenecer la poesía o la filosofía a toda la sabiduría que llega intempestivamente al nuevo continente, sin tomar en cuenta al pensamiento nativo u originario. ¿Será esto cierto? En la actualidad, el lenguaje poético establece que el mensaje es el poema mismo dentro de la corriente estructuralista. En cuanto a la evolución formal, la poesía ha pasado del empleo de la métrica y la rima al verso libre, y de este a la libre combinatoria que caracteriza a la posmodernidad y al postestructuralismo. La introducción del verso libre trata de liberar al poema de las restricciones que establece la métrica y la rima, para ir más allá de las formas fijas establecidas por la preceptiva poética, abriendo un espectro de posibilidades para los poetas. Al romperse los cánones, los coloca frente a la responsabilidad de que el poema nazca generando su propia forma rítmica y eufónica, tomando en cuenta solo la finalidad de su propia expresión. La percepción del fenómeno poético queda encarnada en el lenguaje. Muchas de las formas clásicas se han retomado con un sentido abierto. Para el siglo XXI, la poesía se ubica inmersa y no es ajena en los avances tecnológicos y científicos. Surgen nuevas corrientes poéticas, nuevas formas de expresión como la metapoesía, la biopoesía, la poesía ecologista, la poesía virtual, la poesía transmodernista y, por supuesto, la poesía geopolítica, sin dejar de lado ciertos vanguardismos y estéticas críticas como la poesía de la conciencia. En su carácter geográfico y político, la poesía geopolítica hace una revisión y replantea una realidad vista desde la perspectiva histórica de protagonistas, considerando un contexto geográfico útil para quien toma decisiones. Si para las primeras exploraciones al Nuevo Mundo tienen estos viajes un carácter comercial, pensando en las Indias orientales y su experiencia ya conocida, entonces se justifica dicho método mercantil, pero si se llega a nuevas tierras, las condiciones de exploración cambian radicalmente. El objetivo es la explotación de los recursos materiales y humanos. Para la corona portuguesa y española, mantener absolutamente discreción de sus maniobras y el conocimiento para sí de nuevas fuentes de información se vuelve prioritario entrando a este escenario al espionaje, la información secreta,
el ocultamiento de la cartografía, los argumentos y recursos diplomáticos. Todos estos elementos se tratan en la poesía geopolítica. Quien tenga la información de rutas y mapas tendrá poder. ¿A quiénes recae esta responsabilidad dentro de las monarquías? ¿Qué papel juegan las religiones en todos estos acontecimientos históricos? Si hacemos un ejercicio vinculante entre la poesía y la geografía en el marco de las decisiones políticas de las monarquías involucradas, tendremos una interpretación más clara de muchas de sus acciones. La geopolítica es una herramienta muy útil para fusionarse con la poesía y crear en imágenes los acontecimientos que ha transformado a la especie humana y su entorno ecológico para bien o para mal, de acuerdo con el desarrollo sustentable. Los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales se entienden como geopolítica. Es un método de análisis y de estudio de la política exterior para entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de sus variables geográficas. Ciencia que se dedica al estudio de las causas de espacio-tiempo, de hechos políticos y de próximos o futuros efectos de los mismos. Sus fuentes principales en otras disciplinas son la historia, las relaciones internacionales, la geografía política, la ciencia política, la sociología, la antropología y, ¿por qué no?, la poesía.